Aleluya. ¿Cuántos estamos bendecidos, hermanos? A su nombre. Y a este pueblo, la victoria. Y con el Señor Jesús nos vamos. Amén. Gloria a Dios. Dile al que está a tu lado: Jehová hablará tu vida. Salúdalo. Ya está con nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El hombre no es nada en este lugar, solamente es polvo y nada más. El único que es supremo y glorioso es Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero que me acompañe a abrir su Biblia rápidamente, y si aquel que no trajo su palabra, quiero que escuche con atención esta palabra. Va a haber personas, vidas que nos van a ver por el canal de YouTube. Hay cámaras que están grabando. Los niños guarden silencio. Tratemos de guardar silencio. San Lucas capítulo 16, versículo 19. Cuando lo tenga, glorifica a Jehová con un amén. Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado... Tiempos finales. Profecías, revelaciones y prédicas, y un contenido totalmente cristiano. Suscríbete, comparte el video y no olvides activar la campana. Tiempos finales. Dios te bendiga. Llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar acá. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por esta palabra. Padre amado, en esta hora, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de tu divina presencia, Padre. En esta hora, Señor, declaramos, Señor, que tú hablarás a nuestra vida. No será mi boca, Señor, no serán mis labios, serás tú, Señor amado, en esta hora, glorificándote de una manera especial. Será tu presencia, Señor, siendo derramada de una manera especial, Padre. Oh Cordero de Dios, porque yo sé que tú estás aquí, Padre, como invitado de honor. Oh Señor Jesucristo, descienda tu paloma, descienda el Espíritu Santo como paloma, descienda el Espíritu Santo como fuego, descienda el Espíritu Santo como viento, como agua, Señor. Y en el nombre de Jesús tú hablarás a este pueblo, bendecirás a este pueblo. Dale vida donde hay muerte, da esperanza donde no lo hay, da vida donde hay muerte. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, tu chequina descienda, ejército de ángeles bajen, Señor. Hoy en esta hora, Padre, yo con la autoridad que me has dado en tu nombre, ato al hombre fuerte de pies y manos, ato a todo espíritu adverso y controverso, lo ato de pies y manos, lo lanzo a las tinieblas por el poder de la palabra. Ato toda legión del diablo, ato toda legión de Satanás, ato a Belcebú, ato a Satán, ato a Lucifer, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y que el Señor lo reprenda. Ato todo espíritu, condeno toda lengua de brujo, de hechicero, de santero, de agorero, de espiritista,
fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda magia blanca, magia negra, pacto de sangre, pacto de sal, pacto de agua, pacto de mesa, pacto de papel, toda santería, espiritismo, satanismo, en el nombre de Jesús. Toda masonería se hace pedazo por el poder de la palabra, se hace en pedazos por el poder de Jehová de los ejércitos. Oh, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Envía bachados de ángeles al arcángel Miguel, Gabriel y Señor, desciendan con espada desenvainada en esta hora por el poder del Espíritu de Dios. La sangre de Cristo tiene poder en esta hora. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Hace unos momentos, cuando empezó nuestro hermano el servicio, abrió el servicio, yo estaba en el cuarto encerrado orando a Dios por este día, y algo me sorprendió que miraba en visión, así como están las hermanas. Yo le dije, quiero que se pongan así, formando una U mirando hacia el altar. Yo miraba muchos ángeles tomados de la mano y haciendo un cerco en este altar, en este lugar, porque creemos que Dios hoy hablará nuestra vida. Esto no salió del corazón del hombre, no salió de mi corazón, de mi pensamiento, salió del corazón del Señor, del corazón de Dios. Y Él hizo que este evento se llevara a cabo este 18 de septiembre, porque Él tiene algo especial que hablarnos. Tome su asiento en esta hora. La palabra nos habla de un cielo y un infierno. Y hoy te pregunto en esta hora, ¿estarás listo para morir? Si el día de hoy murieras, ¿a qué lugar irías? Porque hay un infierno que escapar y un cielo y una vida eterna que ganar. Si hoy Satanás viniera a pedir tu alma, ¿dónde iría tu alma? ¿Al cielo, a la vida eterna, o al tormento, la condenación eterna? Dios te da a elegir. Dios no pone a las almas en el tormento. Eres tú quien elige ir allá. Eres tú quien toma su propia decisión. Por eso la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, derechos, pero su fin es de muerte. A veces pensamos que estamos bien delante del Señor, pero nuestra vida delante de los ojos de Dios está mal. Hay muchas almas que están muriendo a cada segundo. Más en este año hay muchas almas, hay muchas familias enteras que están siendo sepultadas, que están muriendo por diferentes situaciones, pandemias, enfermedades, mortandad. Pero todo esto está establecido en la palabra. Pero la palabra dice que el hombre que muera una sola vez y después de eso el juicio. Si hoy Satanás pidiera tu alma, ¿a qué lugar irías? ¿A la vida eterna al lado de Jesucristo o al tormento eterno? Pero hoy Dios hablará a tu corazón para que tú te arrepientas, para que tú te humilles delante de Él y le digas: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, límpiame, perdóname, lávame. Porque, mi amado hermano, amada iglesia, es bonito estar en la tierra, es bonito disfrutar de la presencia de Dios mientras respiramos, pero una vez que tu respiración se corte y una vez que tú dejes de respirar en esta tierra, tú pasarás a una nueva etapa de vida, pero esa vida será eterna. Puede ser al lado de Jesús o al lado del diablo y sus demonios. Y esto no es que sea que te estamos metiendo miedo, sino esto es lo que Dios hoy hablará a tu vida. Hoy Dios tocará tu corazón, yo lo creo. Y hoy Dios te va a hablar a través de este mensaje. En la actualidad, para aquel que no me conoce, tengo 21 años. Mi nombre es Diego Ortiz. A los 17 años llegó un profeta a la iglesia donde yo estaba. Ese profeta me dijo: prepárate, Diego, porque dice el Señor que verás su gloria, verás la gloria de Jehová. Prepárate porque Dios tiene cosas grandes para ti. Él te va a mostrar su gloria. Tuve que dejar mis estudios para hacerlo en breve. Pon atención, tuve que dejar mis estudios.
Y pasaron 3 meses y empecé a prepararme. No sabía mucho de la palabra, no entendía mucho de la Biblia. A veces leía parte de la Biblia, pero no lograba entenderlo. Mi mente estaba cerrada. Pero la palabra de Jehová dice que de la boca de los niños y de los que maman, Jehová fundó y estableció su alabanza, perfeccionó su alabanza. Y Él escogió lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Yo no entendía mucho de la palabra. Mi mente, mis pensamientos estaban cerrados a la palabra de Dios. Solamente escuchaba que había un Dios que se llamaba Jesucristo y que Él había muerto por ti y por mí y que Él nos perdonaba. Pero no sabía quién era verdaderamente ese Dios del cual muchos y miles hablan y comparten su evangelio hoy en día. Empecé a prepararme en oración, en ayuno. Eso fue en el mes de abril y empezaron a pasar los meses. Y en el mes de octubre del 2017, yo me acuerdo que eran las 11 de la noche. Y a las 11 de la noche empezó un dolor en mi corazón. Y ese dolor empezó a invadir mi corazón, mi pecho. Y aquel dolor se me bajaba a la boca del estómago. Empezaba a sentir un frío como de muerte. No sabía qué iba a pasar o qué era lo que estaba pasando. Y había un dolor muy fuerte en mi cabeza. Empecé a tomar medicamento, pero aquel dolor no se iba. Me acuerdo que habían como 15 hermanos en la iglesia y los mandé a traer con un niño. Aquellos hermanos llegaron y empezaron a hacer un círculo en mi cama y empezaron a orar por mí. Pero ese dolor no se calmaba, sino ese dolor se aumentaba. Y yo empezaba a decirle a Dios en mi corazón: no sé qué está pasando. Me empezó a dar mucho frío físicamente. Me empezaron a tapar con una sábana, con otra sábana, y aquel frío penetraba mis huesos, porque aquel frío era por dentro de mi cuerpo. Sentía que mis huesos se hacían pedazos, sentía una debilidad, sentía algo que estaba pasando en la boca de mi estómago. No sabía qué era. Ese dolor era en esta parte y después se subía el pecho y bajaba consecutivamente. Y empecé a orar a Dios. Y cuando empezaba a orar a Dios le decía: Señor, dicen que tú sanas, sáname en esta hora. Cuando de pronto yo escuché audiblemente una voz tenebrosa que dijo: hoy morirás, hoy morirás. Yo quise abrir mis ojos porque me entró temor como carne, como humano. Y cuando quise abrir mis ojos, sentí que mi cuerpo se paralizó. Solamente podía mover mi cabeza de esta manera. Yo quería hablar, pero ya no podía. Mis fuerzas eran pocas. Y esa voz susurraba a mi oído y me decía: hoy morirás, pero ya no regresarás. Hoy morirás. Y yo empecé a entrar en temor, en miedo. Y le decía en mi pensamiento solamente a Dios: Señor, perdóname. Señor, no permitas que yo muera. Yo le decía: estoy muy joven para morir. Yo pensaba en mi vida, pensaba en mi familia, pero ese temor estaba invadiendo todo mi cuerpo. Me quería parar y quería salir corriendo, pero ya no podía porque mis fuerzas ya no me daban. Cuando de pronto empecé a sentir que algo se me arrancaba de la boca de mi estómago. Y cuando se empezó a arrancar aquello, no sabía qué era. Cuando de pronto sentí que yo estaba ya en el aire, pude ver por unos segundos solamente mi cuerpo ahí en la cama. Empecé a escuchar que se levantó una hermana a profetizar y empezó a decir: dice Jehová que Él regresará, porque esto no es para muerte, esto es para vida y para un testimonio glorioso. Pero yo aún tenía miedo porque empezaba a ver que empecé a atravesar el techo. No era que yo quería irme, sino como que había un imán que me dirigía. Y cuando yo atravesé el techo, miré por unos segundos más ahí donde estaba mi cuerpo. Veía que unos estaban postrados, otros estaban clamando, y escuchaba que la profetisa del Señor decía: oren, tienen que orar porque Él va a regresar. Mi cuerpo estuvo 3 horas y media ahí en cama. Mi cuerpo quedó sin vida. De pronto sentí que una nube color espesa como entre gris me cubría y yo estaba en medio solamente.
Yo tenía miedo, yo tenía temor porque no sabía qué pasaba, ni sabía dónde iba. Mi mente aún estaba consciente de lo que yo era y de lo que yo había hecho en la tierra. Mis pensamientos todavía estaban en la tierra. Pero de pronto cuando miré aquellas tinieblas, yo empecé a decirle al Señor: Señor Dios, yo sé que tú eres real. Yo le hablaba de tal manera porque yo no sabía cómo expresarme ante Dios. Le decía: Señor Dios, yo sé que tú eres real. Señor amado, perdóname. Y me encontraba ahí cuando de pronto yo pude ver cómo el cielo se empezó a abrir, pero eran 3 capas de cielo. Miré un segundo cielo. De pronto miré un tercer cielo que se abrió como en forma cuando cae un rayo, y empezó a salir una luz gloriosa de muchos colores. Empecé a ver que venían miles de millares de ángeles a donde yo estaba. Y esos ángeles venían cantando, venían exaltando a Dios con un idioma que no podía entender. Era un idioma angelical. Cuando de pronto miré que esos miles de ángeles, unos se pusieron a la derecha y otros se pusieron a la izquierda. Los ángeles de la derecha, me acuerdo que cantaban diciendo: Santo, 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 Santo. Y los ángeles de la izquierda empezaron a cantar: aleluya, aleluya, aleluya al Cordero de Dios. Ellos dejaron un camino en medio y yo solamente los miraba a ellos. Cuando de pronto escuché que decían: el Rey ya viene, el Rey ya viene. Yo pude ver un jinete color blanco con una plaqueta en su pecho que decía: fiel y verdadero. Y empecé a mirar que aquel jinete lo cabalgaba un personaje coronado, un personaje que tenía unas vestiduras que llegaban hasta sus tobillos y unas sandalias de oro que a la vez parecían como un cristal. Y pude ver que sus cabellos eran como hilos de oro y tenían un cinto que atravesaba su pecho que decía: Rey de reyes y Señor de señores. Alábalo que Él vive. Mi alma lo alaba, lo bendice. Empecé a mirar que en su cintura tenía otro cinto que atravesaba, y en aquel cinto en la parte de en medio decía: santidad a Jehová. Pero bajaban 2 cintas hacia sus tobillos y podía ver que una cinta decía: fiel y verdadero, y la otra cinta decía: el verbo de Dios. Y empecé a escuchar una voz que me susurraba y me decía: no le creas, tú morirás y no regresarás. Pero de pronto salió una voz de aquel que venía cabalgando aquel caballo, y salió una voz muy poderosa como estruendo, que yo sentí que los cielos y la tierra se estremeció, y dijo: no temas, porque yo soy Jehová tu Dios. No temas, porque yo soy Jehová tu Dios. Aquel ser oscuro que susurraba mi voz se desvaneció, se hizo pedazo. Y pude ver que aquel personaje empezó a bajar de aquel caballo. Y aquel personaje tenía una luz radiante en su rostro, pero al mismo tiempo aquella luz se hacía como un fuego. Y yo no sabía nada que pasaba, y solamente me postré, y empezó a decirme: ponte de pie, hijo de hombre, y no temas, porque tú regresarás y contarás las maravillas de Jehová. No temas, hijo de hombre. Yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, que yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Dirás a la humanidad que le amo. Dirás a la humanidad que hace más de 2000 años fui a un madero. Empezaba a mirar sus pies. En sus pies tenía unas marcas, y esas marcas estaban frescas. En sus manos tenía otras marcas,
y esas marcas estaban frescas. Y podía mirar sus marcas en esta parte. Y Él me las mostraba y me decía: dile a la humanidad que le amo. Dile a la humanidad que le amo. Dile a mi iglesia que le amo. Pero tienes que decirle a la iglesia que yo regreso pronto, que yo no tardo, que yo voy pronto. Tienes que decirle que voy pronto, que yo no tardo. Tienes que decirle que el tiempo se acabó. Tienes que decirle al hombre que el tiempo se acabó. Tienes que decirle a los santos que el tiempo se acabó. Yo me estremecí, me puse de pie y Él me dijo: tómate de mi mano y no tengas temor, no tengas miedo, porque hoy te mostraré un lugar del cual muchos niegan su existencia, del cual muchos no creen. Aún dentro de mi pueblo creen que ese lugar no es real. A gran velocidad llegamos a una montaña ardiendo y me dijo Él: en la tierra le llaman volcanes, pero son entradas al infierno, y por este lugar tenemos que descender. Empezamos a descender, pero al mismo tiempo después empezamos a caminar y había un túnel de arco. Y empecé a ver que de aquel túnel oscuro salían unas manos. Y mientras íbamos caminando, Él me decía: no tengas temor, no tengas miedo. Mientras más nos acercábamos a un portón grande, empezaba a escuchar unos gemidos y lamentos que decían: ay, ay, ten misericordia. Y otros lamentos eran más fuertes y decían: solamente un minuto para salir a arrepentirme a la tierra. Y escuchaba blasfemias contra el nombre de Jesucristo. De pronto, cuando escuchaba aquello, le dije: Señor, sácame. Y yo retrocedía y Él me decía: los cobardes no entran a mi reino. Y yo retrocedía y le decía: por favor, sácame. Y Él me decía: los cobardes no entran al reino. Y le dije: por favor, Jesús, sácame. Y me dijo: los cobardes no entran al reino de los cielos, solamente los valientes lo arrebatan. Yo le dije: está bien, Señor, yo quiero ser valiente. Y Él me dijo: no temas, porque yo, Jehová, estaré contigo. Mientras empezamos a caminar, llegamos a un portón que tenía miles de candados. No te puedo decir que eran uno, que eran dos, eran miles de candados. Y aquel portón era un portón gigante, y habían 2 demonios como guardia en aquel portón. Y yo le decía: Señor, ¿qué es este lugar? Y me dijo: lee en la parte de enfrente, y decía: bienvenidos al infierno eterno. Él me dijo: este es el tormento del cual habla mi palabra y del cual tú tienes que hablar, porque miles de almas se pierden a cada segundo, a cada minuto. Miles de almas caen a este lugar como arena del mar. Yo le dije: ¿cómo entraremos por este lugar? Y me dijo: tienes que escuchar. Yo vi que extendió su mano, y de su mano salía como un rayo poderoso que quebrantó, que quemó aquellos candados. Y Él empezó a decir a gran voz: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque yo, Jesucristo, el Hijo de Dios, te he derrotado y estoy sentado a la diestra del Padre, y yo soy el que soy. Ese portón se abrió, los candados cayeron en pedazos. Y me dijo: yo soy el dador de la vida, y el que quito la vida, y el dador de la vida. No temas, porque esto no es para muerte, esto es para vida, y para que mi nombre sea exaltado en la tierra. Porque tienes que decirle a la humanidad que miles se pierden a cada minuto, que miles se condenan a cada segundo. Ese portón se abrió. Yo vi que aquellos demonios que estaban como guardia corrieron desesperadamente, y empecé a ver miles de demonios que corrían de a derechas y izquierdas, se escondían entre las paredes. Habían como cavernas donde ellos se escondían, y empezaban a decir: ahí viene al que le llaman poderoso, ahí viene del cual no podemos resistir, ahí viene el varón rubio, ahí viene el varón blanco. Y ellos corrían y ellos gemían, porque no iba quien sea, iba el Santo de Israel entrando por ese lugar.
Cándara Masaya. Corrían desesperados y se escondían. Ellos no querían ver el rostro de aquel que iba entrando por aquel lugar. Se cubrían, se encogían y se cubrían y decían: no lo podemos mirar, no lo podemos mirar porque Él es el blanco, Él es el rubio, Él es el que nos ha vencido. Y yo me pegaba a Él. Yo no olía un olor desagradable ahí en aquel momento, porque yo iba pegado al lado de un manto blanco que resplandecía. Y el olor de aquel personaje era como un olor a menta, a canela. Y me acuerdo que Él me dijo: no tengas temor, no tengas miedo, porque hay muchas cosas que mostrarte. Cuando entramos por aquel lugar, vi una celda que decía brujos y hechiceros, y Él me dijo: te he traído al corazón del infierno. Mientras íbamos entrando en esa caverna, en esa celda, decía brujos y hechiceros, y ahí vi miles de almas que estaban colgadas de pies y manos, estaban atadas y estaban con su cabeza hacia abajo. Yo veía que llegaban demonios con una lanza y los hacían pedazos. Les clavaban una lanza en su costado. ¿Y sabes por qué lo hacían? Para que ellos sintieran el dolor que sintió Jesús en la cruz del Calvario cuando le clavaron una lanza en su costado. Le clavaban lanza en sus costados. Y había un hombre que decía: ahora sí creo que tú eres real. Ahora sí creo que tú existes. Si tú me sacas de este lugar, iré a la tierra y contaré verdaderamente que este lugar es real. Contaré verdaderamente que los evangélicos tenían razón. Contaré que solamente tú eres la salvación. Y el Señor me dijo: tengo que decirte con especificación quién es Él. En ese lugar se hablaban muchos idiomas: chino, japonés, español, portugués y de muchos idiomas. Pero Jesucristo me decía: yo te he dado el conocimiento espiritual para que puedas entender lo que ellos están hablando. Y aquel hombre decía: sácame, Señor, ahora creo que eres real. Si tú me sacas, contaré al mundo, contaré a las naciones. Y el Señor me dijo: el que ves allá es alguien que blasfemó contra mi nombre. Es un alma que estuvo en la tierra, que escupió mi evangelio, que pisoteó mi sangre y mi evangelio. El que ves ahí es John Lennon. Tienes que decirle a la humanidad que miles de almas se pierden y se condenan a cada segundo. Esa alma es John Lennon. ¿Sabes algo? John Lennon dijo que el evangelio terminaría. John Lennon dijo que un día este libro iba a desaparecer y que la palabra de Dios iba a desaparecer. Sus huesos de John Lennon, sus huesos de Mahoma están bajo tierra, pero esta palabra no ha desaparecido, porque dice la palabra que cielo y tierra pasará, mas su palabra permanecerá para siempre. Su palabra permanecerá, y esta palabra no hay demonio, no hay presidente ni gobierno, ni aún las puertas del infierno la podrán vencer, porque es una palabra poderosa, más cortante que una espada de doble filo. El Señor me decía: él es John Lennon. Él blasfemó contra mi nombre, pisoteó mi nombre, escupió mi palabra. Y está en este lugar siendo atormentado. Y veía cómo hacían un círculo los demonios alrededor de él. Y empezaban a bailar. Y empezaban a bailar y a sonar como tambores. Y empezaban a decirle: alaba a Satanás, que él es tu padre. Alaba a Satanás, que este es tu padre y este es tu reino. Esta es tu recompensa. Y esa alma le decía al Señor: Señor, ¿acaso no eres amor? Señor, ¿acaso no eres poderoso para que hagas algo por mí? Y los demonios le decían: alaba que este es tu reino y Satanás es tu padre. Y Jesús le dijo: no hay vida eterna para aquel que blasfemó contra mi palabra. No hay salvación para aquel que se condenó a sí mismo. La oportunidad, la misericordia la tuviste en la tierra. Escuchaste de mi palabra, mas la escupiste.
Escuchaste de mi sangre, mas la pisoteaste, y este lugar te corresponde. Este lugar es tu reino y Satanás es tu padre. Y yo me acuerdo que le dije: Jesús, ¿puedes hacer algo por él? Y él me dijo: no. Mi mente se turbó en aquel momento. Estaba turbado, confundido, y empecé a tercar con Dios. Y le dije: pero tú has dicho que eres el gran yo soy y que eres el todopoderoso, ¿por qué no puedes hacer algo por ellos? Y le dije: ¿acaso no te duele que las almas estén en este lugar? ¿Por qué hiciste este lugar? Y le empecé a tercar a Jesús y le empecé a decir: ¿no te duele? De pronto miré un alma que me decía: sácame, hijo, sácame. Y el Señor me dijo: él es tu abuelo, el padre de mi padre. Y llegaban demonios y le decían: alaba a Satanás, gózate en Satanás. Y le empezaba a tercar más a Dios y le decía: ¿no te duele? ¿Dónde está tu misericordia? ¿Dónde está tu sangre? ¿Dónde está tu palabra, Señor? ¿Por qué moriste si sabías que miles iban a venir a este lugar? De pronto sentí que en mi mano bajaba algo caliente, algo tibio. Y empecé a mirar mi mano donde Él me tomaba. Y miraba mi mano y empecé a ver que mi mano estaba bañada en sangre, una sangre tibia. Y cuando volteé a ver, por su mejilla bajaban gotas de sangre. Él estaba llorando y me dijo: sí, me duele, y me duele más que a ti. Me duele más que a ti porque hace más de 2000 años yo fui a morir por todas estas almas que tú miras. Pero cada uno elige a dónde ir, si al cielo, a la vida eterna o a la condenación eterna. Cada alma elige a dónde ir. Y él empezó a gemir. Y él empezaba a decir: a mí me duele, a mí me duele. Y salía un sonido de su pecho, como cuando yo era un niño que no puede hablar, y me decía: me duele más que a ti. Pero tú irás a la tierra, porque muchos vendrán al arrepentimiento. Muchos se arrepentirán de su mal camino. Te he dado poder en mi nombre, me dijo Jesús, para que vayas y quiebres toda potestad de las tinieblas, para que vayas y le arrebates almas a Satanás, para que vayas y le quites las almas a la muerte, para que vayas en mi nombre, ve en mi nombre y anuncia mi mensaje. Anuncia mi palabra. Entró como un impulso hacia mí. Le dije: si tú me sacas ya, Señor, yo voy a ir, lo voy a contar donde tú me envíes. Y él me dijo: espera, que aún no es tiempo. Tengo que mostrarte muchas cosas. Empecé a ver a un alma que decía: Señor, perdóname por fallarte. Perdóname, Jesús. Y Jesús se detuvo y él tenía una Biblia en su mano. Y él tomaba la Biblia y decía: Señor, perdóname, pequé contra ti, pequé contra tu palabra. Y él ya no tenía poder para reprender demonios en ese lugar. Los demonios se le reían y le decían: ya no hay vida eterna ni salvación para ti. Y él decía: yo lo sé. Y los demonios venían a atormentarlo y él le decía: los reprendo en el nombre de Jesús. Y los demonios le decían: tú ya no tienes poder, tú ya no tienes autoridad. Y él empezó a decirle al Señor: Padre, haz algo por mí. Y él le dijo: yo no soy tu padre. Tu padre es Satanás y este es tu reino. Y el Señor me mostró en una pantalla, hizo una pantalla con su dedo y me dijo: mira, ¿lo conoces? Yo le dije: sí. Era un familiar que predicó la palabra, que anunció la palabra, que tomaba su bicicleta e iba a predicar la palabra, y Dios me mostraba todo lo que él había hecho en la tierra. Yo veía que él hacía células, ganaba almas para Jesús.
Y le decía: Señor, pero yo me acuerdo que cuando él murió le empezaron a cantar, y el que predicó decía que estaba en el reino tuyo, que tú te lo habías llevado. Y el Señor me dijo: eso es lo que el hombre dice, pero otra cosa es lo que yo digo. Eso es lo que el hombre piensa, pero más el corazón lo escudriño yo y no el hombre. El Señor me dijo: tienes que decirle a mi iglesia algo muy importante, que el que no perdona no puede ser digno de ser perdonado. Del que el que no perdona no puede ser llamado mi hijo. Él no perdonó a una persona en la tierra. Él murió y está en este lugar por no perdonar. Y aquel hombre decía: yo lo sé, perdóname, Señor. Y el Señor le dijo: te hablé muchas veces en tu corazón. Te hablaba y te decía: perdona. Hablaba del amor, pero no lo vivías. Hablabas del perdón, pero no lo hacías. Predicabas mi verdad, pero en tu corazón había un vacío. Predicabas de que yo era real, pero a veces no me creías. Predicabas que me amabas, pero no perdonabas. Y el que no ama a su prójimo, menos me puede amar a mí. Y yo le dije: Señor, perdónalo. Y él le dijo: no. La oportunidad la tuvo en la tierra. La hablé en su corazón, no entendió y lo corté de la tierra. Su muerte fue extraña. Estaba sano y murió a unos segundos estando sano, lleno de salud. Y el Señor me dijo: dile a la iglesia que tiene que perdonar, porque dentro de mi iglesia hay falta de perdón. Dile a mi iglesia que perdone antes que pueda ser demasiado tarde. Dios te está hablando hoy en esta hora. Jesucristo te está hablando en esta hora. Caminábamos por ahí y veía las almas cubiertas con gusanos, como de 30 a 40 centímetros de largo, como 7 centímetros de ancho. Y entraban por los orificios de sus oídos y salían por los orificios de su nariz, por las cuencas de sus ojos. Y esos gusanos se multiplicaban en su cuerpo. La palabra dice que el gusano ahí nunca muere, ni el fuego se apaga. De pronto, mientras caminábamos por ese lugar, yo empecé a ver una plataforma como esta. Esa plataforma era grande y en esa plataforma habían muchos clavos. Y había un hombre que bailaba sin parar en esa plataforma. El Señor me dijo: mira, aquel hombre es Michael Jackson. Y él estaba ahí, bailaba, y los demonios le decían: sigue, sigue, porque lo haces para Satanás tu padre. Y le daban de latigazo y le decían: sigue, no pares, sigue y no pares. Y él le decía: Jesús, por favor. Jesús ya no. Lo conocían que era Jesús por su luz resplandeciente, porque podían mirar aquel cinto que decía Rey de Reyes y Señor de Señores, porque era diferenciado entre las tinieblas que había ahí. Era único, todo era tinieblas, mas esa luz resplandecía. Y le decían: Dios, sácame, le decía. Te prometo, Señor, que solamente cantaré para ti el día que me mandes a la tierra. Y el Señor le decía: no hay oportunidad, no hay misericordia para aquel que murió sin mí, no hay vida eterna. Y él me dijo: tienes que ir y decirle a la humanidad que no baile mis canciones, que no cante mis canciones, porque me atormentan los demonios en este lugar. Y el Señor me decía: aún dentro de mi pueblo cantan sus canciones, y ellos van por el mismo lugar donde vino este varón. Tienes que decirle a mi iglesia que se aleje del pecado. Tienes que decirle a mi iglesia que separe la luz y las tinieblas, porque las tinieblas no pueden ver mi rostro, porque las tinieblas no son dignas de entrar a mi reino. Solamente lo que es santo entrará delante de mi presencia. De pronto miré una celda. Era la celda más grande de ese lugar. Y en esa celda escuchaba que decían: gloria a Dios,
Aleluya. Cristo vive. Cristo viene. Santo, santo, santo. Y yo le decía al Señor: ¿por qué están cantando? ¿Por qué te están adorando en este lugar de tormento? Si aquí no se te adora a ti. Y él me dijo: escucha con atención. De repente escuchaba aplausos. Después escuchaba una voz que decía: Cristo viene pronto. Él me dijo: acércate. Y miré que esas almas que alababan, que exaltaban, estaban cubiertas con una llama de fuego, pero aún así alababan a Dios. Y él me dijo: estas son las almas que un día conocieron mi palabra. Su conciencia los atormenta. Sus malas acciones que hicieron en la tierra los atormentan. Mira, aquí no hay demonios que los atormentan. En esta celda los evangélicos que conocieron mi palabra, no hay demonios que los atormentan, sino su propia conciencia los está atormentando. Y miré a un varón cubierto con una llama y decía: Cristo viene. Cristo viene. Y el Señor me dijo: él fue un pastor que predicó mi palabra, que anunció que yo venía. Pero él vivía una vida de doble ánimo. Y dentro de mi pueblo en la actualidad, así hay muchas almas que viven una vida de doble ánimo. Y miraba en ese momento que aplaudían y cantaban: santo. Y el Señor me decía: esta alabanza ya no es digna. Su conciencia los atormenta porque un día me alabaron en la tierra. Están encarcelados en su propio pensamiento, con su propio resentimiento y remordimiento. Y me acuerdo que el Señor me dijo: dile a la iglesia que se lave, que se limpie, porque sin santidad nadie me verá. Miles de almas que conocen mi palabra vienen caminando para esta celda. Miles de almas que conocen mi evangelio, aún pastores, evangelistas, profetas. Almas que me alaban en la tierra vienen caminando directo a esta celda, porque están viviendo una vida de apariencia, una vida de doble ánimo. Él me dijo: el tiempo se acabó, el tiempo se terminó para el hombre. Tienes que decirle con urgencia a la humanidad que aquí yo voy pronto, que retengan lo que tienen para que nadie tome su corona. Tienes que decirle a la iglesia que sin santidad nadie me verá. Y tienes que decirle a la iglesia que yo soy santo, que yo soy santo, que yo soy santo, que soy 3 veces santo. Tienes que decirle a la iglesia. Miles se condenan a cada segundo. Salimos de ese lugar, atravesamos esas paredes, íbamos subiendo un primer cielo. Yo sentía después como un vapor en mi nariz, como algo caliente cuando atravesábamos aquellas paredes. Y subíamos. Cuando salimos de ahí sentí que mi respiración volvió a la normalidad. Sentí un aire fresco que entró por los orificios de mi nariz. Pero de pronto, mientras íbamos subiendo, otra vez la respiración como que se me iba tapando. Íbamos subiendo y subimos a un segundo cielo. Pude ver la corteza terrestre, pude ver el mundo entero. Y cuando subimos al segundo cielo, miré legiones de demonios, pero atravesamos aquel cielo y llegamos a un tercer cielo que se miraba hacia el horizonte. Y empecé a ver una ciudad que flotaba en el aire. Esa ciudad tenía unos muros tan altos, tan grandes, no te puedo decir qué centímetros, qué metros, qué diámetros tenía. Yo no lo sé, pero era una estructura perfecta. Y llegamos a ese lugar y podía ver que las paredes estaban cubiertas con esmeraldas, zafiros y diamantes, rubíes, perlas. Esa ciudad resplandecía. No sabía qué era, pero de pronto miraba un letrero enfrente de un portón gigante que decía: bienvenido al paraíso eterno.
El Señor me dijo: tenemos que entrar por este lugar para que veas lo hermoso que es aquí, para que le digas a mi iglesia que muy pronto estará en este lugar. Y yo le decía: no, Señor, yo no quiero entrar, no soy digno de ti, no soy digno de entrar. Y Él me dijo: tenemos que entrar. Y el Señor me dijo: porque te he santificado, te he limpiado. Estás limpio para poder entrar, porque sin santidad nadie puede entrar. Se abrieron las puertas, y cuando se abrieron 2 puertas hacia adentro, esas puertas cantaban, y esas puertas decían: santo es el Cordero, bienvenido sea el Cordero, bienvenido sea el Cordero. Y esa puerta se abrió y vi algo inmenso que mi vista no alcanzaba a mirar todo lo que había en aquel lugar. Era algo hermoso, era algo glorioso. Y vi un movimiento de ángeles, pero cuando el Señor entró, esos ángeles se postraron con su frente en el piso y empezaron a decir: santo es el Cordero, santo es el Cordero, santo es el Cordero, santo, 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 santo. Y escuché una melodía muy fina: aleluya, 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 aleluya. Díselo: después escuché que decían: tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. De pronto escuché que decían: es el Cordero, es el Cordero. Sí, Señor, es el Cordero, el Cordero de Dios. Y esa melodía llenaba ese lugar con una gloria hermosa. Y Él me dijo: bienvenido a la nueva Jerusalén ataviada para su marido. Oh, santo es el Cordero. Y rabazón de la mazojalaya. Mi alma lo alaba. De pronto vi muchas flores y un jardín gigante. Y escuché un canto que se entona aquí en la tierra: aleluya, aleluya, nuestro Dios poderoso es. Y las flores estaban cantando aleluya. Y yo me sorprendí a mirar aquello. Quería arrancar una flor, pero no se podía. Y Él me decía: hijo, aquí no hay muerte, aquí solamente hay vida. Aquí no hay dolor, aquí solamente hay gozo. Aquí se va la tristeza, se va el dolor, se va la angustia. Sentí que quitaron algo pesado de mí, de mi espalda.
Me sentía tan ligero para caminar, pero yo flotaba y me decía: no puedes pisar estas calles. Aún no es tu tiempo de pisarlas, de sentir estas calles de oro. El piso era tan fino, tan cristalino, resplandecía aquel cristal. Y yo le decía: Señor, ¿cuándo será ese día? Y me dijo: cuando mi iglesia esté en este lugar, mi iglesia haya sido arrebatada, podrás pisar estas calles, podrás correr, me dijo, por estas calles. Mamá en Salaya. Esa gloria es real. Hay una gloria que es real. Hay un cielo que es real. Los ángeles estaban con su frente. Tiempos finales. Profecías, revelaciones y prédicas, y un contenido totalmente cristiano. Suscríbete, comparte el video y no olvides activar la campana. Tiempos finales. Dios te bendiga.